Amigos de ATV+, esto es Cara y Sello en vivo y en directo. El programa se repite a las 11 de la noche y siempre lo digo porque hay gente que nos agarra en el camino y le interesa alguno de los debates o las entrevistas, así que por supuesto pueden verlo con tranquilidad a las 11 de la noche. Quiero aprovechar unos segundos solamente para agradecerles a todos y cada uno de ustedes, amigos televidentes, que nos están acompañando desde hace apenas 2 meses que tiene el programa. En estos 2 meses hemos logrado ser uno de los 2 programas informativos de mayor sintonía a nivel nacional en el cable. Así que les agradecemos mucho por eso. Estamos trabajando para darles la mejor información, la más clara, la más entretenida, tratando de ser propositivos. Como les decía yo en algún programa, si ustedes quieren ver los chats eróticos del parlamentario del escándalo, este no es el programa. Acá lo que queremos es ver cómo ayudamos a que el Perú se desentrampe, crezca este Perú maravilloso que tiene tantas cosas por hacer y que lamentablemente hay cosas que hay que corregir. Pero bueno, y de eso se trata justamente esta sección que presentamos enseguida, nuestra sección Think Tank. Bien, en esta esquina tenemos a Paulo Miraldo, gerente general de Hydro Global, una empresa de capitales portugueses y chinos, y junto a él a Pedro Fuente Alba, gerente general de América Negocios, una empresa que representa, asesora a empresas que vienen de distintos países y en particular de Chile. Ambos extranjeros, uno portugués, el otro chileno, que están en el Perú y que creen que el Perú es un buen sitio para invertir. Vamos a saber por qué. Bienvenidos, señores, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta para ambos: ¿qué es lo que atrae a los empresarios extranjeros del Perú? ¿Qué tiene el Perú que no se encuentra fácilmente en otros países de la región? Paulo. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Y perdónenme, yo hablo un poco portuñol y entonces voy a intentar hablar despacio okay, para que me entiendan, ¿no? Desde luego es una democracia. Es un país cuya la democracia es sólida, está bien entrañada en las personas y es consistente y es abierta. Eso, desde luego, es importantísimo para la confianza de quien invierte, ¿no? Por otro lado, la separación de poderes es clarísima también, o sea, existe protección jurídica para cualquier inversor que quiera invertir en este país, sabe que existe una separación clara de poderes y pode contar com o Poder Judicial para resolver sus problemas que possa ter en futuro, ¿no? Por otro lado, es la política monetaria. O sea, la posibilidad que nosotros temos en hacer contratos en dólares ou em soles e que o câmbio está sempre muito estável é um factor muito atrativo para as empresas. Por outro, os acordos para evitar a dupla taxação de impostos que Peru tem progressivamente hecho com muitos países da Europa, nomeadamente Portugal, creio que com Chile também permite uma abordagem diferente, não, aos temas de inversão. E talvez o último e mais importante é que Peru é um país com história e cultura. E um país que tenha história e cultura decididamente é um país muito importante para a inversão e é um país que é reconhecidamente, tem track record de uma história de muitos anos e de uma cultura que está bem absorvida pelos peruanos e, además, que os próprios peruanos têm orgulho. Isso é bueno para as empresas que fazem inversión. Básicamente esos 4 puntos. Seguramente Pedro Fuente Alba va a coincidir con algunas de las cosas que ha dicho Paulo Miraldo. ¿Cuál sería el complemento? ¿Qué otras cosas se ven en el Perú? Y pregunto esto porque hay mucha gente que nos está viendo, aunque no crean, que dice, no, el Perú no es tan bueno como lo están viendo. Pero ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, quizás a mucha gente le sorprenda lo que voy a decir como primera característica. Perú es un país extremadamente rico. Aunque otros no lo vean de esa forma, sí lo es. O sea, sí hay prácticamente 2.500 kilómetros de mar, hay terreno, este terreno tiene una cantidad de climas que son tan propicios para la agroindustria como se está desarrollando, ni hablar de la minería. El porcentaje que se tiene de explotación de la minería es extremadamente pequeño, las reservas son casi infinitas, las reservas de agua, yo escucho que hay problemas de agua, pero las reservas de agua, la reserva mundial, parte de la reserva mundial que tiene Perú es inmensa.
Son razones suficientes, además de la que menciona Pablo. Es un país que además geográficamente está instalado, es un hub natural. Entonces, son otros países, en el caso de Chile, por ejemplo, no tiene esa ventaja. Aquí es un país de oportunidades, de muchísimas oportunidades, entonces creo que hay razones suficientes. Además, hay incentivos tributarios, como tú decías, esto de para no tributar doblemente. Entonces son bastantes las razones que se tienen y de alguna manera esto está reflejado en el caso chileno. Hay más de 500 compañías chilenas que están invirtiendo ya un poquito más de 20.000 millones de dólares, entonces creo que las condiciones siempre son favorables. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, un hombre muy respetado, ha dicho varias veces, y tuve oportunidad de verlo en Toronto hace poco, en marzo, afirmar que hace 20 años que crece el Perú sostenidamente, ininterrumpidamente de crecimiento, lo cual nunca había pasado en nuestra historia. ¿Ustedes creen, Paulo, que el Perú, o sea, las señales que ustedes ven como empresarios extranjeros, es que el Perú va a seguir en esa senda de crecimiento o que esto puede cambiar? No, 20 años es más que suficiente para hacer un track record, o sea, es inevitable que Perú va a crecer en los próximos años. La cuestión es si va a crecer con las tasas de crecimiento que en este momento existen o si puede crecer mucho más. Yo creo, por esta experiencia que tengo de 4 años acá, que Perú pode crescer muito mais. Pode ser um dos países, no contexto sul-americano, que mais pode crescer em los próximos, eu diria, nas próximas décadas. Não só por aquilo que Pedro ha hablado, que é a questão, obviamente, de la riqueza natural que tem, e eu vou-me abster de falar de meu interesse, do interesse de meu grupo, que é o interesse em hidroelétricas, mas, objetivamente, o Peru tem condições para crescer muito mais. Desde logo, eu creio que há 2 ou 3 aspectos que são fundamentais. Uma aposta muito grande em la educação, formação, uma aposta muito grande em la saúde e uma aposta muito grande nas infraestruturas. Estes são os pilares básicos que podemos definir em futuro como um país cresce, como a economia poderá vir a crescer. Isto porquê? Porque é essencial um país, e eu sou muito defensor de que o Estado deve ser interventor em estes 3 aspectos, não em outros, mas em estes 3 é fundamental. É fundamental que o acesso à educação tanto possa ser feito por um niño que vive em Sangabán, por exemplo, como um niño que ha nascido de buenas famílias e tenha plata para ir para uma universidade privada. Eu creio que o ensino público de qualidade é um fator absolutamente decisivo para o incremento do desenvolvimento de um país. E se reflete também em la educação e las infraestruturas, que devem ser claramente os vetores onde o Estado, como um todo, deve estar involucrado. Para complementar, Pedro, solo una reflexión. Yo a veces digo, un defecto del Perú es que es un país subdesarrollado. Y una virtud del Perú es que es un país subdesarrollado. O sea, todo está por hacerse. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acaba de decir Paulo? Bueno, coincido nuevamente plenamente porque de alguna forma esto se refleja en la inversión que viene. La mirada es la misma. Yo diría que no solo creo que se van a mantener los indicadores, sino que está, como bien dice Paulo, están todas las... Es el mejor momento para generar un salto cuantitativo y cualitativo. A ver, nombré que hay, a modo de ejemplo, más o menos 2.500 kilómetros de mar. Hoy día se explota no más del 20%. Y imagínate, todo lo que queda por adelante, lo que se rescata del mar se le vende a 100 países en el mundo. Entonces, si vendemos con el 20% a 100 países, ¿cuánto venderemos con lo que queda? O sea, hay un enorme potencial. Aquí se habla normalmente de la minería. La minería es monstruosa. Lo que falta por hacer en minería es monstruoso. Pero también hay otras industrias, otras oportunidades que son contundentes y que son atractivas. Y todas las regiones, ya iremos explorando probablemente, no sé si ahora o después, esas oportunidades. Cada región, este es un país bendecido por Dios, porque cada región tiene algo que aportar, tiene algo que decir, tiene recursos naturales, y si tú le agregas que la creatividad del peruano
que es fuerte, le sumas ciertas acciones gubernamentales y sumas todas estas cosas, Perú tiene un futuro buenísimo. Okay. Y así lo vemos. No quiero ser aguafiesta, soy peruano, les agradezco que hablen también de mi querido país, yo también creo que tiene virtud, pero vamos a hablar de lo que falla, porque, en el Perú, y lo acabamos de hablar con el economista Alejandro Indacochea, resulta que hemos crecido 4%, que efectivamente decía el propio Julio Velarde en Toronto, nos hizo reír a todos, que el ministro de Economía de México decía, se quitaría un riñón para crecer el 4%. O sea, está bien, pero este año vamos a crecer un poco menos, 3.7%. Pero podríamos crecer mucho más, como dijo Paulo. La pregunta entonces a estos dos empresarios extranjeros hoy en Caricello es, ¿qué debería hacer el Perú para crecer más y recibir más inversión de empresas como las de ustedes? Eu creio que é um paradigma, não? Hablarmos de crescimento e estarmos num país que pode crescer muito mais. E creio também que, basicamente, esse potencial de crescimento tem muito a ver com uma estratégia global do Estado, digamos, o Estado, do governo, dos agentes económicos, para captar mais inversão e o Estado não ser tão interventor em sectores que não necessitam de estar. Hablo no sector energia, por exemplo. Que necessita o Estado ser dono de uma hidroelétrica ou de uma rede de distribuição? Nada. O Estado deve ser um bom regulador. Exigir que as empresas, porque a competência sempre é boa na economia, faz crescer a economia, cria emprego, dá formação, utiliza jovens. Ou seja, há um conjunto de medidas que o Estado pode fazer e está a fazer, e eu creio que vai fazer no futuro muito próximo. Todos os indicativos que temos, e nós somos uma empresa que nos queremos quedar em Peru, e mais, é uma empresa estrangeira, mas é uma empresa peruana. Ou seja, a maior parte, 99,9% dos quadros da empresa onde eu sou gerente general é peruano. E o Peru tem excelentes quadros profissionais, temos que os reconhecer ao mais alto nível. Agora, é preciso ter mais. E as empresas têm que ter capacidade de crescer no mercado onde estão inseridos. E a ser de Peru, aquilo que falava Pedro, um hub para os países com quem tem fronteira, que é um mercado imenso. Brasil, Equador, Chile, Bolívia, Colômbia, o que seja. Só no sector energético, imaginemos a capacidade imediata de Peru de desenvolver projetos hidroelétricos ronda sensivelmente 100.000 megawatts, que é uma brutalidade. Agora, imagina-te se tens um sistema de interconexão perfeita com esses países. A quantidade de plata que podias ahorrar neste país. Isso é fundamental para o desenvolvimento. É isso que temos que lutar, não? El turno de Pedro para hablar de este tema. ¿Qué hacer? ¿Qué encuentran ustedes como problemas que hay que revertir? Porque nos está ganando el tiempo. Ok, concretamente, yo diría, hay varios aspectos, pero nosotros sentimos que el principal tiene que ver con que en vez de poner algún nivel de restricciones o que hay un poco de burocracia, transformar esa situación en que tú puedas decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo facilitar la vida para que crees más empresas? ¿Cómo te puedo hacer crecer el negocio? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar para que des más trabajo, para que generes más impuestos, para que nos ayudes a crecer la economía? Hay dos o tres, pero yo me concentraría en esa primera. Facilitar el camino, poner reglas claras y empujar hacia adelante. Porque absolutamente más allá de que la empresa en particular pueda lograr sus objetivos, el país logra doblemente más beneficios. Les agradezco mucho al haber venido. Estoy seguro que los amigos televidentes aprecian haber escuchado de ustedes, porque a veces nosotros conversamos mucho entre los peruanos, pero es importante tener una visión de fuera. Y ustedes no son extranjeros, pero están en el Perú, creen en el Perú, están apostando por el Perú y nos han abierto los ojos y quizá el gobierno para aumentar como esa fútbol, inversión. Gracias. Como el fútbol. Nós somos casi peruanos ahora, ¿no? ¿Por qué dice como el fútbol? Como el fútbol, porque cuando Gareca vino a Perú, no les vino a enseñar fútbol a los peruanos. Les vino a decir, ustedes son buenos, atrévanse, nada más. Y hoy día ves
qué es lo que ha ocurrido con el fútbol, ¿no? Y además Cubillas fue un grande jugador de fútbol en Portugal. Es cierto, es cierto. Bueno, gracias, señores, muchas gracias. Gracias a Nos ti. vamos a la pausa. Los que estamos aquí, muchos de ustedes seguramente quieren saber si es posible vencer el envejecimiento. Miren enseguida nuestra sección Volver al Futuro y se van a enterar. Luego la pausa y regresamos con lo último del programa con la directora ejecutiva de Alafarpe para hablar de un sector súper importante, el sector salud. Ya volvemos.